Buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos a la catequesis de hoy, donde seguimos hablando sobre los sacramentos. Recordemos que en la última catequesis vimos cómo la Eucaristía nos introduce en aquella comunión real con el misterio de Jesús y también con toda su vida. Y ahora quizás nosotros podemos plantearnos unas preguntas sobre el modo en cómo nosotros nos relacionamos con esa Eucaristía y con la celebración que hacemos en la Santa Misa, y qué es lo que tiene que ver con nuestra vida, y tanto como la Iglesia como nosotros como cristianos. Quiero hacerles estas preguntas. ¿Cómo vivimos nosotros la Eucaristía? Cuando vamos a misa el domingo, ¿cómo vivimos esa misa? ¿Es solo un momento de fiesta? ¿Es una tradición que está arraigada en nosotros? ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien? ¿O es algo más? Incluso en estos momentos en los que nos toca vivir los sacramentos de forma virtual, ya que nos encontramos en esta epidemia, hagámonos la pregunta: ¿estamos realmente presentes y participamos de forma activa en la Santa Misa, en los sacramentos que estamos viviendo, ya sea día tras día o solamente los domingos? Podríamos decir que hay indicadores muy concretos para comprender cómo vivimos todo esto y cómo vivimos la Eucaristía. Indicadores que nos dicen si estamos viviendo bien la Eucaristía o no la estamos viviendo tan bien. El primer indicio, por ejemplo, es nuestro modo de mirar y de considerar a los demás. Y sí, es cierto, el modo en cómo vivamos la Eucaristía también depende el modo en cómo nosotros miramos a las demás personas. Y entonces, esto quiere decir que en la Eucaristía, Cristo vive siempre de nuevo el don de sí mismo que ha realizado en la cruz, es decir, aquella entrega total que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros al subir al madero. Y toda la vida de Jesús es un acto total de entrega de sí mismo, por amor y con amor, y por eso a Él le gustaba estar con sus discípulos, a Él le gustaba estar con las personas que tenía la ocasión de conocer. ¿Por qué? Porque les amaba y quería compartir ese amor con ellos. Esto significa para Él poder compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma, su vida, y eso es lo que le gustaba hacer a Jesús. Y ahora nosotros, cuando participamos en la Santa Misa y nos encontramos con hombres y con mujeres de todo tipo, jóvenes, ancianos, niños, pobres, acomodados, originarios de algún lugar, extranjeros, acompañados por familiares, solos, cada uno con su situación particular, y nos vamos encontrando en cada misa con cada uno de ellos. Pero realmente celebramos esta Eucaristía por ellos, o me lleva a sentirles a todos verdaderamente como hermanos y como hermanas. Esa misa hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra y de llorar con quien llora. Podríamos hacernos otra pregunta: ¿me impulsa esta Santa Misa a ir hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los marginados, hacia los vulnerables? ¿Me ayuda esta misa a reconocer en ellos el rostro de Jesús? Son preguntas muy importantes que nos tenemos que ir haciendo. Todos nosotros vamos a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir en la Eucaristía su pasión y su resurrección, porque es la promesa que Él nos ha hecho también de resucitar con Él. Pero amamos como quiere Jesús a aquellos hermanos y hermanas más necesitados. Por ejemplo, en nuestro país en estos días hemos estado viendo muchos malestares sociales. Un ejemplo concreto son las peleas que existen entre las personas de distinta ideología política, que al final solo buscan conflicto y más conflicto y más conflicto y más conflicto. Hoy me metí a una red social y eran solamente peleas, insultos por parte de distintos funcionarios de distintos niveles también, y de distintas corrientes ideológicas. Y entonces yo me pregunto, y cada uno de nosotros también se debería de hacer esta pregunta: cuando voy a misa, yo que voy a misa, ¿cómo vivo esto?
me preocupo por ayudar, me preocupo por acercarme o me preocupo por rezar por quienes tienen este tipo de problemas, o más bien soy un poco indiferente, o tal vez me preocupo más en murmurar, en criticar, en hacer juicios, ¿no? Así, has visto cómo está fulanita, has visto cómo está fulanito, ya te fijaste el problema que tiene este, el problema que tiene la otra, y me dedico a murmurar. A veces, incluso después de misa, muchas veces hacemos esto y no se debe hacer. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que pasan una necesidad, por una enfermedad, por un problema, y no dedicarnos a criticar. Yo me recuerdo, ¿no? Vivimos un tiempo la misa patronal y después me llovieron críticas, pero ¿de qué ganamos nosotros eso? Hoy nos hace bien pensar en esos hermanos y en esas hermanas nuestras que tienen problemas aquí en nuestro país. Problemas por la enfermedad provocada por la pandemia, problemas sociales, problemas por el trabajo, ¿no? Y entonces pensemos en eso y pidamos a Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía, aunque sea espiritualmente, que nos ayude a ayudarles. Eso es algo muy importante también. Un segundo indicio que nosotros podemos ver en la celebración eucarística, es muy importante, es la gracia de saber sentirse perdonados y también de estar dispuestos a perdonar. A veces alguien pregunta, ¿por qué se debe ir a la iglesia si quien participa habitualmente en la Santa Misa es pecador como todos los demás? ¿No? Es gran pecador. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y podríamos decir que en realidad quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considera o quiere aparentar ser mejor que los demás. Es más, yo me atrevo aquí a decirlo públicamente, ¿no? De que yo soy quizás uno de los peores pecadores que existe sobre la faz de la tierra. Pero no se trata simple y sencillamente de quedarme como pecador. Quien celebra la Eucaristía, queridos hermanos, es precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y de ser regenerado por la misericordia de Dios, no hecha carne en Jesucristo, en ese pedacito de pan donde se hace presente el Señor. Si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios, si cada uno de nosotros no se siente pecador, mejor que no vaya a misa, mejor que no participe de los sacramentos. ¿Por qué? Porque ya es don perfecto. Nosotros vamos a misa porque somos pecadores y porque queremos recibir el perdón de Dios, queremos participar de la redención de Jesús en su perdón. Al inicio de la misa, tradicionalmente nosotros hacemos el Yo Confieso, que no es una forma, una oración más, sino que es un auténtico acto de penitencia. Yo soy pecador y yo confieso que soy pecador. Y así empieza la misa. Nosotros no tenemos que olvidar nunca que la última cena de Jesús tuvo lugar cuando, en la noche en que iba a ser entregado, es decir, la noche en que sufrió, la noche en que pecamos. En ese pan y en ese vino que nosotros ofrecemos y en torno a los cuales nosotros nos reunimos, se renueva cada vez el don del cuerpo y de la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y por eso nosotros tenemos que ir a misa humildemente, como pecadores. Y el Señor ahí en esa misa también nos va a reconciliar con Él. Podríamos decir también que un último indicio precioso que nos ofrece la relación entre la celebración eucarística y la vida de nuestras comunidades cristianas es justamente eso, esa relación personal. Es necesario siempre tener presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo, no es que estamos representando algo que sucedió, no. La Eucaristía es precisamente una acción de Jesucristo. Es Cristo quien actúa en la Eucaristía, es Cristo quien actúa en el altar, es un don de Cristo que se hace presente y nos reúne en torno a su mesa para nutrirnos con su palabra, nutrirnos con su vida. Y esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de ahí, de la Eucaristía, y ahí siempre toman forma. Una celebración
puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior. Puede ser muy bonita, pero si no nos conduce a un encuentro personal con Jesucristo, entonces esa celebración corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra vida. Por eso tenemos que centrar tiempo en nuestra vida a hacer una vida eucarística, porque a través de la Eucaristía, queridos hermanos, Cristo quiere entrar en nuestra existencia, quiere impregnar nuestra existencia con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista también esa coherencia entre la liturgia, lo que celebramos, y nuestra vida también. El corazón se llena de confianza y de esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el Evangelio, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Queridos hermanos, yo quiero pedirles que vivamos la Eucaristía con un espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención hacia los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, con aquella certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido, es decir, esa promesa de la vida eterna. Y teniendo esa promesa de vida eterna, sabremos que ahí realmente es lo más hermoso que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana, cumplida en la Eucaristía. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de la catequesis de hoy. Hoy quiero dejarles una tarea muy especial. Este día, en la oración que hagan, ya sea antes de dormir o al momento que hagan oración, pidan por una intención que no sea de ustedes, sino busquen una intención particular de una persona, preferiblemente una persona que no conozcan, y recen por esa intención. Y si es posible, pues ofrezcan también las intenciones de la Santa Misa por esa oración particular. Bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de la Eucaristía. Nos encontramos el próximo miércoles. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos.